están? Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Ansiosos Anónimos. El día de hoy tenemos a Nano y Javi. Y vamos a hablar acerca del por qué sí ir al psicólogo. Porque sí deberíamos de ir al psicólogo. Porque sí deberíamos ir al Porque psicólogo. sí deberíamos Porque ir al muchos psicólogo. necesitan ir al psicólogo. Sí. Porque es tan importante que vayamos al psicólogo. Déjenme, yo me pongo cómoda, la verdad, porque el cable me queda muy chiquito. Ahí está. Pero yo creo que vamos a empezar con la pregunta del millón de por qué si nosotros necesitamos o tuvimos que ir al psicólogo. Tomamos la decisión de ir al Tomamos la psicólogo. decisión para ver si la gente se identifica con alguna cosa y dice, ok, tal vez es momento, tal vez no. Como siempre lo hemos dicho, perdón que se me vaya la voz. Como siempre lo hemos dicho, no es presión. O sea, no es presión. Cuando sientas el llamado, ahí vas a necesitar ir al psicólogo. Pero ¿quién quiere empezar? Cuando sientas el llamado. Cuando el encuentro de ti te diga. ¿Y esa rosa? Y de repente un viento. ¿Te imaginas que fuera así de ¿Mágico? de- Sería evidente? bien fácil. Imagino. Sí, imagínate. Y ahorita los tres. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me elevo? ¿Por qué me estoy elevando? Levitando. Jesús, ¿eres tú? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que una de las cosas por las que decidimos no ir al psicólogo es por las creencias que vienen como arraigadas de familia. Esa es una. Que no... Normalmente cuando nos educan nuestros papás, pues hay que tomar en cuenta que los papás vienen de una generación diferente, con costumbres diferentes, con experiencias diferentes, y para ellos el psicólogo era la varita del chilillo mojada y sópales. Entonces, creo que eso sí influye muchísimo en el pensamiento de los hijos y del por cual nosotros decimos, es que no, pues ¿cómo ir al psicólogo si no estoy loco? ¿Sabes? Como para no sentirte débil, quizá. Ajá. Sí, ¿no? Creo que Sí, yo por ahí creo va. que muchas de las palabras que pudieron haber dicho mucha gente mayor es ir al psicólogo es estar loco o es ser débil o algo muy, sí, que tienes que tener una locura muy fuerte o algo por el estilo como para ir al psicólogo. Sí. Sí, ¿no? Y es el problema de muchos, ¿no? Que digan, porque voy al psicólogo, Ajá. no estoy loco, ¿cómo voy a ir al psicólogo? ¿Cómo voy a ir al psicólogo? O que confunden los trabajos del psicólogo con el psiquiatra, porque muchas veces... Porque eso sí están... Porque, no te creas, no te creas. porque eso sí, también muchas veces es como, no, el psicólogo me va a medicar, el psicólogo no medica, el psicólogo te da unas... Bueno, también depende de qué psicólogo, porque hay diferentes tipos de psicólogos, depende también con el psicólogo que vayas, es ¿cómo se dice? La estrategia, la herramienta, Pues un método, ¿no? el Quizá. método que utilice para atenderte. También encontrar psicólogo es sumamente complicado. Es como encontrar marido, encontrar un buen estilista. Un buen mecánico. Un buen mecánico que una vez que lo encuentras ya no lo sueltas por nada del mundo y Aleluya. es como... Ajá. Entonces creo que sí es importante. Y el psiquiatra ya normalmente, por ejemplo, a mí lo que me dijeron, de manera personal lo voy a contar, a mí lo que me dijeron es, ve al psicólogo primero y el psicólogo va a determinar si necesitas un psiquiatra o con terapia puedes trabajar lo que tienes. Eso fue como lo principal que a mí me dijeron. Vamos a ver si lo que podemos trabajar contigo puede ser con terapia y se te puede quitar con terapia o ya necesitas como hay una intervención más fuerte Ok. de medicamentos y todo eso para empezar el proceso. O sea, mi pregunta principal fue, ¿por qué sí Porque sí. tú decidiste ir al psicólogo? ¿Me explico? Yo creo que esa es una de las preguntas que se debe hacer mucha gente en el momento en el que alguien le dice, oye, ¿por qué no tomas la decisión de ir al psicólogo? ¿Me explico? Y es como que, ¿por qué debería? ¿Me explico? Yo creo que también algo que sí hay que mencionar es que actualmente creo yo, o por lo menos he escuchado de más personas que ya es más común las idas a la máquina. Yo pensé que le ibas a dar. Y yo ya me voy a callar. Ya sé. Para toda la gente que nos está escuchando en Spotify o en otro, Adi casi le da un sopapo ¿Verdad? a Nano. Era un mosquito. Le quise hacer la de Jackie Chan, pero es más rápido que yo. Imagínense la escena. Casi muero. Vayan a YouTube para que Estoy vean. petrificado. Y yo, Expelliarmus.
Perdón. Lo que mencionaba yo que creo que está un poco más normalizado ya, ¿no? Sí. Creo que también el post pandemia ha llevado a mucha gente a que vaya al psicólogo. Ajá. Creo que hubo más aperturas en el tema porque también mucha gente empezó a desarrollarlo. La TikTok creo que también tiene una relevancia en este tema. Ujú. De que pues en TikTok encuentras de todo. Y no típico, ¿no? Que tu teléfono pues, obviamente tiene activados los micrófonos para muchas cosas. Y tú Ok. empiezas a decirle a un amigo o a alguien, no, es que creo que tengo que ir al psicólogo y TikTok te empieza a Te mandar empieza a mandar el TikToks de algoritmo. psicólogos, güey. Ajá. Entonces, creo que para empezar, o sea, El TikTok. ¿Necesitas un psicólogo? Sí, ¿Le has güey. contado a un amigo que necesitas un psicólogo? Entonces yo creo que es ese tipo de cosas, güey, que te ayudan a darte cuenta que están más normalizadas las idas al psicólogo, te ayudan al tomar la decisión. O sea, podrías decir que la apertura que hemos tenido en los últimos años de la tecnología o el acceso a la tecnología ha ayudado demasiado a que se abra esta puerta de oportunidad para que la gente vaya al psicólogo. Sí, e incluso los podcasts. O sea, Sí. ¿cuántos podcasts no hay donde empiezan a tocar temas más profundos? Ajá. Entonces la gente dice, güey, necesito, o sea, entrar en introspectiva, necesito mejorar mi salud mental, necesito un soporte, yo solo no puedo, necesito desahogarme, necesito experimentar algunas actividades para mejorar estas áreas de mi vida. Sí. Y creo que ha dado como una apertura a que la gente vaya más fácil al psicólogo. Sí, pues no es por darle o echarle flores a este episodio o algo por el estilo o al Ansiosos Anónimos, pero ese es uno de los objetivos por los cuales empezamos estos capítulos, ¿no? De compartir muchas experiencias, de compartir nuestras formas de ver la vida cuando manejábamos un nivel de ansiedad o cuando tenemos un nivel de ansiedad en donde no podemos más, ¿me explico? Y que la gente los intente identificar para poder tomar la decisión de si ir o no ir. Pero bueno. Yo creo Corte que comercial. yo tomé la decisión de ir al psicólogo. Fíjate que fue una de esas oportunidades en las cuales no me acuerdo por qué, como que alguien alguien estaba por graduarse Ujú. y dijo, necesito empezar a dar como estas prácticas, ¿no? Y fue la primera vez que fui, como de, pues yo tomo una contigo, era en línea por la pandemia, y tomé una ¿Una sesión. sesión? Y fue pues obviamente muy general, pero me sentí bien. Dije, Dijiste, hay algo aquí. sí, o sea, fue como, o sea, yo no sabía que lo necesitaba tanto como me di cuenta después de esa sesión que hice por ayudar, según yo, a esta persona que conocía, a este conocido, ¿sabes? Entonces creo que ahí fue donde yo tomé la decisión de sí ir al psicólogo. Ya lo maté. A ver, pero me perdí un poquito. O sea, tú tenías que ayudar a esta persona. Hay una persona que estabas buscando, Que estaba un estudiando universitario, psicología. Ajá. un universitario que necesitaba practicantes y podía practicar con personas no primer círculo, pero con allegadas, ok. conocidos. Sí, sí, sí. Publicó en sus redes, necesito ayuda, conocidos. Tú no lo conocías entonces. En persona ok. no como tal, no era Sí. mi amigo, pero topaba a la persona. Sí, porque una de las cosas que me dijo mi amiga psicóloga es que ella no me puede tratar o no me puede No. ayudar por todo el sesgo que pueda tener de que me conoce a mí, ¿me explico? O sea, esa O persona sea, ¿tu psicóloga te conoce? No, no, es que una no amiga pueden. psicóloga. Ah, ok. Ajá. Nomás Sí, que yo, por ejemplo, fue como, alguien publicó Sí, de los sí, que sí. tenía como en redes y fue como, esta persona necesita ayuda. Y yo sí puedo porque justamente decía, no puedo tratar a ok. mis círculos cercanos, buscando gente de Gente. aquí que tengo agregada, exactamente. que no topo, Ok. que brinque paro. Y yo fue como, y la tomé en línea. Y la tomé porque era en línea. Ujú. Entonces creo que yo la tomé porque quería ayudar. Y te ayudó. Terminaron Ayudando ayudándote. me di cuenta que lo necesitaba. Sí. Y ya al sentirme, al estar en la primera sesión, descubrí que tuve como este despertar de, sí necesito el psicólogo porque detecté un chorro de red flags, ¿no? Como güey, aquí hay puntos que me lastiman, aquí hay heridas abiertas del pasado, aquí hay traumas que no he tratado con nadie, tengo estas situaciones y me dan miedo enfrentarlas. Entonces dije, güey, yo solo no puedo y necesito un profesional. Y ya fue que decidí ir a terapia con un psicólogo. Una psicóloga me tocó, de hecho. Sí. Pues en mi caso, yo estaba negado a ir al psicólogo por muchos años, aunque tenía mi amiga psicóloga, no recuerdo si le dije o algo por el estilo, pero sí fue como que es que yo no creo en los psicólogos, ¿me explico? O sea, yo estaba tan negado y llegaba a un nivel que era como que yo no necesito un psicólogo por muchos años, desde yo creo que después de la universidad hasta hace reciente 3 años, 2 años más o menos. Ujú.
en donde ya llega a un punto de exigencias y de ansiedad y de estrés que sobrepasaba demasiado el estar a gusto, ¿me explico? Entonces ahí yo creo que estuve como por un año más o menos, en donde compañeros, amigos, gente cercana a mí me decía, ¿por qué no vas al psicólogo? ¿Me explico? Y yo todavía en ese lapso en el cual, pues Adi se puede acordar, porque, Confirmo, confirmo. yo todavía no estaba preparado, ¿me explico? O sea, tuvo que llegar, siento yo que tuve que caer muy abajo en muchos aspectos de la vida para yo tomar la decisión de decir sí quiero ir. De O tomar sea, el valor. de tomar el valor. Ok. Yo creo que fue eso más que el tomar como una decisión de, ¿me explico? Porque el valor para ir al psicólogo siempre los he dicho a las personas que conozco que lo dicen. O sea, a mí me enorgullece y me genera ay, ¿cómo se que te agrada que lo hagan? Pero se me fue la palabra, no me acuerdo cómo es. Pero siempre les he dicho que me enorgullezco de que vayas al psicólogo, ¿me explico? Admiración, ¿no? Como admiración, exactamente. Como, qué valor que tú sí tengas los tanates para Sí, poder para ir. ir al psicólogo. Tú sí estás consciente que necesitas ir al psicólogo, pero Yo no tienes sí, el valor pero de ir. no tenía el valor Ok. tenía miedo, ¿me explico? Ok. Porque me acuerdo más o menos de la primera sesión en donde fui, en la que el miedo de ya estar sentado ahí y hablar a la persona que está enfrente Ajá. era, no recuerdo un miedo. Sí, no recuerdo un miedo en el que haya sentido antes, ¿me explico? Y obviamente una vez que ya lo haces, ya pierdes mucho el miedo y ya te empieza a llegar el clic de, ok, pues Sí, como que rompes esos estigmas que hay exacto. Te sobre hace estar ahí. sentido, Te te hace hace sentido de mucha que, situación. de muchas situaciones, y eso era lo que a mí me faltaba, ¿me explico? O sea, llegar al punto en el que estar sentado en el psicólogo a platicarlos, externarlo, y que la otra persona me responda de la mejor manera que puede, porque esa es Ajá. una de las cosas cuando haces clic con el psicólogo, de que te responda de la mejor manera de la preparación que ellos pueden, y tú hagas sentido de las cosas, ¿no? Porque no es una, ¿cómo se le dice? La analogía que me acuerdo, que de hecho se lo dije a mi psicóloga, es: yo no creo que sea una pastilla o una medicina que te la puedas tomar, ¿me explico? Sino Ujú. que es algo que tú mismo vas a ir, caminando en el aspecto de que te vas a ir dando cuenta de que sí lo necesitas o no lo necesitas, ¿me explico? Ok. Pero sí, en ese punto, yo venía muy, muy negado, y ya hasta el final del camino, cuando ya estaba en lo más hondo de, por así decirlo, de ya, este pedo ya no está. En el fondo. Sí, ya no. Ya cuando tocas fondo, ya dices, ay, güey. Ajá, ahí, güey, tengo que ir. Ok. Ahí fue cuando yo dije sí. Y pues como consejo, si te sientes identificado con esto, toma la decisión lo más rápido posible, porque no está chido llegar al fondo, No es y necesario llegar a no es tocar necesario llegar al fondo, ¿me explico? fondo. O Ujú. sea, aunque estés muy negado, aunque pienses que eso no es para mí, date la oportunidad o ten la apertura de decir, ¿qué es lo que puedo perder? Ujú. Mal no me va a hacer. Mal no, ajá, exactamente, mal no me va a hacer. Intenta ver que estás hablando con un amigo, intenta ver que estás hablando con alguien que sí, le estás pagando, es obvio, le tienes que pagar por sus servicios, pero intenta verlo de la mejor manera, en el que estás invirtiendo un dinero en algo que te pueda hacer bien. Y si no es para ti, lo vas a saber, vas a salir, vas a decir, nah, Y lo que también es una realidad es que a veces es más sencillo abrirse con personas que no te conocen del todo, ¿no? Porque a sí, veces cuando te quieres abrir no sé, con un amigo, puedes llegar a tener este miedo de, ay, güey, pues es que esta persona tiene esta imagen de mí y al expresarme sobre esto que hice súper bajo, esto que dije que hirió a una persona, esto que hice que no me siento orgulloso, me puede juzgar. Y cuando es un desconocido a veces es más fácil, güey, porque dices, güey, esta persona no sabe nada de mí. ¿Sabes? Aparte es un profesional que no puede decir nada, aparte, a menos que pongas en riesgo tu vida. Entonces, sí. pues es como con un sacerdote casi casi, ¿no? Como te confiesas, o sea, es un secreto casi casi. Entonces puedes decir lo que sea y te hace sentir seguro eso también. Sí, correcto. O sea, le diste ahí muy en uno de los
en un clavo de que es como confesarse. ¿Me Ujú. explico? O sea, toda la gente religiosa y que no creen los psicólogos, yo diría, es prácticamente lo mismo. Obviamente estamos hablando de fe y el otro es de una ayuda psicológica, pero pues es externar las cosas Que tienes que tienes atrapadas. atrapadas o darte cuenta de, yo lo diría, el darte cuenta de muchas cosas que desaprendiste en tu pasado. ¿Me explico? Porque eso es lo que a mí me ayudó mi psicóloga. O sea, yo tenía a reforzar muchas cosas que yo había aprendido en mi pasado y que los había olvidado y que empecé a posponer o a, ¿cómo se le dice? A ocultar o ponerlos debajo de la mesa por el mismo hecho de que no quiero sentir esos Sí. problemas. ¿Me explico? Esconder los problemas abajo del tapete, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, pues muchos años. Yo creo que ese es uno de los problemas principales que tengo del ocultar las cosas y ponerlos debajo de la alfombra y seguir con mi vida caminando. ¿Me explico? Sí. Pero al final de cuentas, digo, no es algo que por más que lo pongas abajo del tapete, ese tapete se llena y en algún punto te pasa factura el cuerpo y dice, no más, Sí. yo no quiero andar cargando tus pedos, ahí te Sí. y te pasa factura, como sea, ya si en cuestión psicológica no lo sacas, lo vas a sacar en cuestión física. Eso sí, también es importante saberlo cuando no estás yendo al psicólogo y tienes mucha carga, que no puedes cargar solo porque tampoco te gusta expresarlo a tu círculo cercano o a cualquier círculo. Llega un punto en el que ya es una cuestión más física. Tu cuerpo lo resiente mucho. Yo, por ejemplo, bueno, No, Sí. ya terminé. yo, por ejemplo, en mi caso, yo creo que si a mí no me hubiera dado ansiedad y no hubiera tenido ataques de pánico, yo no hubiera tomado la decisión de ir al psicólogo ni al psiquiatra. Una de las cosas por las cuales yo dije, necesito ayuda es precisamente porque lo mío ya era físico y porque lo mío yo no podía controlarlo ya sola. O sea, por más chingona que yo me considerara y por más fuerte que yo decía que era, realmente llegaba un punto en el que ya no estaba en mis manos y en el que... El diablo. Chamacos. En el que ya no estaba en mis manos y en el que ya no podía hacer nada porque me desconectaba mi consciente, supongo. Entonces, para mí, el ir al psicólogo fue todo un caso porque primero no te reconoces. O sea, cuando te pasa un trauma fuerte, un trauma feo, no te reconoces. Comienzas a actuar de maneras en las que no contabas con que ibas a actuar, en situaciones en las que en tu vida pensaste que ibas a actuar de cierta manera. Em, por ejemplo, en mi caso yo era muy buena en la resolución de problemas y discusiones, ya bien pelonera. Entonces, cuando empecé a con esto de la ansiedad y del ataque de pánico, me ponía yo en situaciones de estrés o de conflicto y ya no podía actuar como actuaba antes. Ahora yo era la que me ponía más nerviosa, yo era la que, ¿saben? Yo era la que me privaba, la que me quería ir, la que así, cuando no sabía ni por qué, cuando no sabía qué estaba pasando y así. Entonces, muchas veces lo puedes hacer de manera consciente, como ellos, de que me pasó algo, me sentí así y voy al psicólogo. Hay otras personas, como yo, que es de o vas al psicólogo o vas al psicólogo o al psiquiatra, porque es físico, porque ya es algo que está como que trascendiendo, ya está siendo muy grande y ya no es algo que puedas controlar. En mi caso, yo decía, yo lo puedo controlar, nunca he ido al psicólogo, no lo voy a hacer ahora. Yo tenía muchos tapujos con el psicólogo, precisamente por eso, porque yo decía, me va a decir cosas que ya sé, sobre todo porque yo en mi adolescencia había ido como a varios cursos de escuelas de vida, de superación, Sí, güey. liderazgo, Sí. autoestima Yo y... también fui a muchos de esos talleres. Sí, Ajá, ¿De veras? entonces, sí. sí, sí, Ay, sí. Mi mamá es mucho de de estar en líderes, talleres de como, liderazgo, de superación como talleres de personal. liderazgo. Ajá. Ajá, del Como lo del liderazgo. secreto. Por ejemplo, cuando era chiquita, porque tomé de niños, que era como de autoestima, y tomé uno de adultos, que ya era de liderazgo y crecimiento personal y todo, cosas así. Entonces, para mí era como, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir?
Pregunta de Mía. ¿Qué tipo? Parece deja el mosquito. cachorro la Sí, Adi, güey, sí, tratando sí, de sí. agarrar zancudos y moscas y todo. Un ¿Qué problema. tipo de actividades así rápidas se tomaban en ese tipo de cursos? O sea, algo que recuerden fácil. Hacían muchos ejercicios de confianza, Ajá, como que tipo. como de esos típicos que te cierran los ojos y que te dan un compañero que te guíe, cosas así. Ajá. Algunos de perdón, que es en el que tienes que escribir o escribir una carta donde perdonas a la persona que te hizo daño y quemarla, por ejemplo, a veces, Ok. o a veces entregarla, creo yo, que me acuerdo. ¿Te acuerdas de algún otro tú, del que haya sido? Sí, como al conectar con tu familia. Ujú. Hay también ejercicios en donde, bueno, en el de pequeños más, para conectar con tus papás. A veces como el cerrar los ojos, el pensar en las cosas que buenas que de tus papás, en lo que sí pudieron hacer por ti, en así, no tanto en lo negativo, y así como que crear este vínculo, esta línea con tus papás Hace como mucho punto de meditación, ¿no? y mucho, ajá, Sí, ¿no? O de sea, porque todos esos meditación, ejercicios, al fin de cuentas, tienes como meditando tú solo. el perdón y el crecimiento personal contigo. Ok. Bueno, a rasgos generales es eso prácticamente. Ok. Y También te ponen mucha música positiva, ¿eh? Uf. sí. Ok. O sea, te buscan de cualquier Ah, Sí, modo. porque tus brazos a lo que quería llegar, fuertes yo creo que ya son. les he contado esta historia. Muchas gracias a la vida. Muchas gracias, señor Soles. Ándale. Yo creo que ya les he contado a esta historia, o por lo menos a Adi le conté esta historia de que yo en la universidad tuve una maestra o una clase de líderes. No me acuerdo cuál era específicamente la clase, pero era algo de líderes o toma de decisión. No fue toma de decisiones, fue algo de líderes. En el cual había una posibilidad, ¿cómo se le dice? Posibilidad, Posi- positividad. positividad tóxica de la Ah, maestra. Sí. Y las actividades eran algo parecidas a las que ustedes comentaban, en donde había una actividad que a mí no me gustó para nada, donde exponían muchas cosas personales mis compañeros y pues a mí me Ah, ponían sí, me acuerdo. incómodo, ¿me explico? Y cuando me toca a mí exponer mis cosas personales, pues obviamente fueron algo que no iba a compartir con mis compañeros de escuela o algo que ¿cómo se le dice? Que pasaba desapercibido, por así decirlo. Ujú. Y la maestra me llama la atención en el cual me dice, oye, ¿por qué? ¿Tienes algún problema o algo por el estilo? Y ¿Por yo, qué no nos cuentas tus secretos, Javier? o sea, así lo sentí más o menos. Sí. No te puedo obligar, sino. Ajá, y fue este positivismo tóxico, perdón, en el cual era como que usted es una maestra. Usted no es mi mamá. Ajá, usted es una maestra, yo no siento la confianza para externar ese tipo de cosas que me puedan haber pasado. Ajá. Y ¿cómo se le dice? El cuestionarme a mí. Si yo tengo un problema o si yo tengo problemas personales en mi casa o si tengo que hablar con alguien, en ese momento obviamente lo negaba y ¿cómo se dice? Me pasaba por aquí y me salía por acá, ¿me explico? O sea, Sí. estaba muy negado a conocer Sí, estás el lado de la psicología de ayuda, por Sí, la así decirlo. introspección y todo ese Exactamente. Pues obviamente hubo problemas. Me puso 7 ya para finalizar la historia. Oh. show. Eso le afectó más Creo que psicológicamente. mencionas del positivismo tóxico, sí existe. En muchos grupos hay un chorro de cosas. Hay religiones, hay ese tipo de cursos, hay en todos lados, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas creo yo que lo importante también es que mucha gente realmente necesita esas cosas. Entonces tampoco, más allá de los comentarios buenos o malos que escuchen, buscar ayuda de cualquier modo es beneficioso, ¿sabes? Sí. O sea, siento yo que mientras des un paso hacia adelante, ya es ganancia. Es que concuerdo contigo, pero yo creo que vamos a un tema diferente en el cual es este versus o esta pelea que hay entre la gente realista, lo quiero ver de esa manera, Ajá. y el positivismo. ¿Me explico? Sí, no, es Que que llega- yo que te llega- entiendo porque me ha tocado con gente muy cercana que cae en ese positivismo tóxico y que dices, Ajá. güey, ya empiezas a ser incómodo. Empieza a ser incómodo. Y que entiendo que a ti te funcione, ¿me explico? Pero no vengas a inculcar o, ¿cómo se le dice? A convencer o a evangelizar, pero no me acuerdo la palabra específica, Ajá. tus enseñanzas o tus cosas en mí porque a mí no funciona.
¿Me explico? O sea, yo estoy consciente de que sí, necesito ser un poco más positivo o tener un poquito más, pero voy a pasos más lentos, ¿me Yo, explico? yo, yo Y te más comprendo, realistas. yo te comprendo, pero también nunca me atrevería o sea, a juzgar a nadie, pero menos en este tipo de personas, porque a final de cuentas, es como cuando, no sé, me quieres enseñar a mí quizá tú algo que tiene que ver con algo más tecnológico que tú eres mejor que nosotros, ¿no? Ajá, Y tú nos quieres enseñar algo de cómo usar Excel, güey, por ejemplo, ¿no? Y ajá. tú lo manejas Sí. súper bien. Y es como de, güey, es que es bien fácil, usa Excel, güey, te va a salvar la vida. Y es como de, sí, güey, pero tú lo manejas, yo no. Quizás es por ahí, güey, ¿sabes? Sí. Al final de cuentas, cuando tú tienes el conocimiento de algo que es mejor de donde estás, quieres ayudar a las Sí, pero personas. la A diferencia veces, ¿no? Es como un ejemplo nada más. es un Esta ejemplo. gente que ya llegó y tocó como un poco más Ok, de luz, dice, güey, vente. ajá. No más que sí se pasan de lanza. Sí, Hay mucha gente que sí. Es que es mucha presión. Normalmente cuando ejerces mucha presión en una persona en cuestión positiva, cuando la otra persona no está trabajando, ha trabajado como sus problemas o sus situaciones, realmente sí va a ser muy complicado el querer enrolarlo desde el positivismo porque tienen experiencias diferentes. Entonces tienes que aprender a saber cómo llegar a enrolar a una persona Ujú. para que pueda Sí, sí. querer Ser darse la parte. oportunidad Ajá. y ser parte de. Porque si llega una persona súper entusiasma con alguien que es súper negativo, obviamente va a tener una posición más cerrada precisamente por sus experiencias. Y como la otra persona positiva ya lo trabajó y tuvo que pasar un proceso largo y tuvo que adquirir experiencias diferentes para poder llegar a tener ese pensamiento tan positivo, pues tiene que entender que hay personas que están otra vez desde abajo, pues que fue prácticamente en donde empezó la persona positiva. O sea, yo lo Sí. que quería llegar, no sé si quieres decir algo más. No, bueno, si quieres podemos cerrar con eso. Yo le decía que si nos da para otro episodio ese tipo ¿cómo cómo le diría? Positivismo De tóxico. positivismo tóxico, pues lo podemos investigar y Si a la podemos... gente le interesa también. Ajá, exactamente, lo podemos sacar. Ok, yo lo que quería llegar con este punto es como, ok, les decía yo, mientras des un paso adelante, no sea el método que sean cursos y religión, lo que sea, mientras vas para adelante creo que es un beneficio. Te lo mencionaba porque, por ejemplo, yo fui uno de esos famosos niños que tuvieron que madurar muy rápido por circunstancias de cómo desarrolló su La vida. ambiente familiar. El hecho de que mi mamá me estuviera llevando a cursos o sea, mi mamá desde chico se dio cuenta que yo iba a necesitar ayuda sí o sí, ¿sabes? Su método, que es el que le funcionaba a ella, fue a cursos de liderazgo y superación personal. Ya más adolescente yo, durante muchos años estuve yendo siempre a iglesias. Iba a una iglesia, no me sentía cómodo, me iba y así estuve brincando de iglesias en iglesias siempre desde mi adolescencia hasta mi etapa adulta, hasta que después llegué al psicólogo, ¿sabes? O sea, todo el tiempo el hecho de estar buscando me llevó a encontrar lo que necesitaba realmente, pero estar buscando un paso hacia adelante sí es importante porque para mí cuando pasó esta sesión primera en la cual era como de muestra, por decirlo de alguna manera, entre comillas, yo tenía una apertura ante el querer cambiar, cosa que me ayudó todos los intentos pasados, cursos o religión. Tenía una apertura al tema. Y eso me fue muy importante para cuando vi el tema del psicólogo, decir, sin pedo lo voy para adelante y me voy a hacer esto sin dudarla. Por eso es el punto que hay que llegar. No importa, a veces estás buscando el camino. Te Ajá. puede ayudar a llegar al que quieres. Y si es con un psicólogo o un profesional, pues es buenísimo también. Sí, sí, o sea, entiendo el punto en el que hablas porque en el que yo ya no concuerdo sería en intentar convencer a la otra persona, ¿me explico? O sea, tú lo mencionabas con el ejemplo del Excel y obviamente, como yo tengo una forma de ver la vida, por así decirlo, yo no te inculcaría el que utilices ese tipo de herramienta porque, pues obviamente Entiendes que no es para todos, ¿no? No, Sí. solo si no te interesa. Solo si no te interesa. O sea, Ok. yo te lo puedo decir una sola vez, ¿me explico? De, Ok. oye, te funcionaría mejor utilizar esta herramienta. Y tú, Tú no eres mi mamá. ajá, tú no te sientes convencido. Y yo digo, pues ya no te voy a decir nada, Ok, ¿me sí, explico? Pero hay gente o hay otras personas, y lo puedo decir, el ejemplo sería el que conocen esta vida, por así decirlo. Y lo pongo entre comillas, porque no estoy en contra de ellos, sino que esta vida de positivismo o, Ujú. ¿cómo se le dice? O ven con sus ojos un panorama diferente de la vida
Ujú. en donde dicen, ¿por qué la gente no ve la forma en la que yo lo veo? ¿Me Sí. explico? Sí, Y sí. tratan de convencer y tratan de atraer y tratan de generar como eh, eh, este sesgo oye, ve la vida como yo lo quiero ver, y como ya lo estoy viendo, o como a mí me ayudó. Ujú. Y es ahí donde yo no concuerdo, porque obviamente cada uno es cada humano, cada persona es un mundo, y lo que a ti te funcione, a mí no me va a funcionar. Y si a mí me funciona algo que a ti te funcione, pues obviamente yo me voy a meter. ¿Me Lo vas a explico? tomar. Lo que sí es una realidad es a que mientras más te dicen, como decía de hace rato, menos lo vas a hacer. Es como Ajá, cuanto más te dice, haz esto, no lo haces, Sí, sí, ¿no? sí. Porque, por exactamente. ejemplo, incluso con el ejemplo del Excel que ponían, tú sabes que facilitaría mucho la vida si nosotros aprendemos a manejar el Excel. Sí, pero no. Ok, sí. O sea, sí, sí es una buena herramienta y tú la conoces y Ya la sé. manejas, Por ejemplo, pero nosotros no, nosotros decimos, ay, el Para- Javi, yo lo hago en Paint. para que sea un ejemplo más Aquí tengo mi más Scribble. generalizado, perdón, para que sea un ejemplo más generalizado, el inglés, güey. ¿Me explico? Ajá, Sí, güey. sí, ¿Cuánta sí. gente que no habla inglés no es de botón? La vi buscando el botón. Sí, ¿no? Bueno, uno, dos, ¿Qué? tres. Pues, es que estabas buscando el botón, parecía. No, no, es que estaba buscando, ya ves que el cosito este es el que te da la dirección del... Sí, de pa' ese- enfrente. Si le picas se desconecta, Sí, enfrente. Ya no te No, no, escucho. no lo pico, no lo pico. Ok. Yo soy una profesional, Ok, Sí, tú, Chuy. el ejemplo generalmente es el inglés, ¿me explico? Sí. En el que yo creo que mucha gente dice, oye, aprende inglés o Sí, güey. A el mí me inglés dicen te va a a cada funcionar. rato. A mí me dicen a cada rato. Aprende inglés. Ahí Y, la llevo, ahí la llevo. y hay gente que le funciona el inglés, hay otra gente que De plano no le gusta No o le no le gusta, interesa el no- idioma y No así. te entra. o no te Que no entra. te entra en la cabeza, porque también si no te gusta, no te entra. Por ejemplo, cualquier materia que no te gusta, Matemáticas. batallas más para aprendértelo. Sí, Entonces, a lo mejor sí llegas a un punto, pero te cuesta mucho trabajo. Exactamente. Y Mucho que más llegue trabajo. una persona Que una persona que es una pistola para y que llegue una persona a evangelizarte. Creo que esa es la palabra correcta. Evangelizar, sí. Evangelizar. De, oye, el inglés te va a cambiar la vida en segundos. ¿Me explico? Tú eres el piloto de Your Life. Ándale. Ah, Yes. yes, my friend. Yes. Yes, my friend. Ahí se vuelve, ok, lo voy a considerar. Ujú. Pero llega la siguiente semana, oye, el inglés, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya Y te yo, dije, porque no lo has hecho. ajá. Y es como que, espérate, ¿no? O sea, tengo otras prioridades o tengo que hacer otras cosas. Y ahí te vas, ¿no? Tú no eres mi mamá. Pero sí, ese ya es otro tema. Sí, ya, digamos. Bueno, yo iba. Ya sé. No manches, güey. ¿Qué es lo que pasa? Yo iba a cursos. No, pero que tiene mucho que ver no, Ya, lo voy a Javier, transportar. Déjalo ir. No, lo voy a transportar. bueno, chingo mi lo, madre. Tú no eres mi mamá. lo voy a transportar A ver, al, transpórtalo, pues. al tema del tema psicólogo. de la mesa, del psicólogo. Ok. Porque siento yo, no me he encontrado con mucha gente, pero puede haber gente que que te inculque o que te obligue a ir al psicólogo, ¿me explico? O sea, Sí. que haya esta cizaña, para ponerlo en palabras, porque no tengo otra, de, oye, tienes que ir al psicólogo, ¿por qué no vas al psicólogo? O tu misma familia o algo por el estilo, ¿no? Que ya haya ido al psicólogo y que se topen con estas personas en donde la ayuda específica para todos tus problemas va a ser el psicólogo. Y obviamente se vuelve tóxico y es algo que no debería de suceder, ¿me Sí. explico? Pues Sí, es sí. presión, todo lo que te quieran imponer, depende de qué intensidad lo hagan, se vuelve una presión y cuando nos sentimos presionados ya no lo queremos. Así. Ya se me olvidó qué estaba diciendo. Bueno, qué bueno. Ah, em, yo iba, Estaba en Disney. me perdí en Disney. Yo iba a estos cursos Sí. de superación personal, ya toda mi adolescencia. Obviamente en ese momento todavía no tenía COVID. Entonces, las cosas que me funcionaban, las tomaba, las que no, las dejaba pasar y no pasaba nada, ¿no? Me ayudó muchísimo en ciertas cosas, obviamente no en todas, a lo mejor en todas necesitaba algún tipo de otra ayuda específica, pero sí me ayudó, pues, no voy a decir que no, porque sí mejoré muchas cosas, sí agarré la onda en muchas cosas. Tuve una autoestima más alto, también creció mi ego, eso también es cierto.
Pero cuando empecé con esto de la ansiedad y con esto de mis ataques, hay muchas cosas que yo decía, pero si lo pude hacer, si me pude levantar una vez, lo puedo hacer otra vez. Pero si iba a estas cosas, nomás es de acordarme y de poner en práctica lo que aprendí y está bien. Pero ya no podía, o sea, yo ya estaba en un nivel en donde necesitaba medicación. Entonces, fue una decisión muy difícil para mí, fue muy complicada porque en mi familia un psicólogo es para gente que no está cuerda, ¿no? Entonces lo hablé con mi papá, me acuerdo que lo hablé con mi papá y mi papá me dijo, ¿para qué? Si te fuiste quién sabe cuántos años, si estuviste y tienes conocimientos de autoestima, de para que no se te cierre el mundo, para que abras tu abanico de posibilidades, para que esto y que el otro. Y yo sí, pero yo necesito, o sea, es algo que yo no puedo controlar, físicamente yo no puedo. Entonces, tuve una plática, una conversación muy larga con él también de eso, precisamente de así. Entonces me decía, ¿tú sabes cuál es el psicólogo de mis tiempos? Por eso les decía que depende también mucho de la educación de las otras personas, porque nosotros estamos en un punto en donde nuestra generación pasada era muy chapada y nuestra generación después de nosotros es muy, Pues, sí, muy como abierta, entre... ¿Cómo se dice esta palabra? muy liberal, Muy liberal y antes más reservados. Ajá, entonces estamos como en este punto del medio en donde estamos Nosotros somos la etapa de la transición. ajá, estamos cambiando, Sí, nosotros estamos cambiando estamos la atrapados en el medio del todos los estigmas. Creo que nuestra generación, ¿qué somos nosotros? ¿Millennials? Millennials. Somos como los chavorrucos de la vida, ¿no? Ándale. Ajá, ya sé. Es Los como rockstars. cuando Los eres chavorrucos. cuando eres medio joven, que no eres ni adulto ni joven. Güey, sí, que Sí, algunas sí, personas sí. se dicen muchacho, otras se dicen señor. güey, no Señor, sabes ni ajá, qué decir. ese mismo. Bueno, pues esa parte, ¿no? Entonces yo tenía que yo a veces decía, bueno, sí es que sí es cierto. Luego decía, no, es que no. ¿Sabes? No puedo. Yo siento que sí necesito ayuda, siento que sí lo necesito. Y bueno, si voy a ir, pues voy a ir. Si no, pues ya ni modo, ¿no? A ver cómo le hago. Pero ya era demasiado. O sea, ya era algo que me sobrepasaba a mí. Y sí dije, no puedo, yo no puedo con esto, necesito ir al psicólogo. La primera vez que yo fui al psicólogo, me di cuenta que mi hermana había ido al psicólogo. Yo no sabía. No les había dicho. No le dijo nada a nadie. Mi hermana fue al psicólogo en secreto. Y Eso te ayudó. Y eso me ayudó porque yo ya vivíamos en playas, ya Juntas, vivíamos ajá. juntas. Ajá. Y yo le dije, es que yo me está pasando esto y esto. Y esto la primera que le dije fue a mi hermana. Le dije, me está pasando esto, esto y esto, por si me pasa en la casa y no sé qué. Entonces me dijo, ¿y no quieres ir al psicólogo? Y le dije, ¿De qué estás hablando? Madaquecuac, no, pa' acá. Y le dije, no, pues, no sé, a lo mejor sí tengo que ir al doctor. O sea, uno piensa y dices, bueno, tengo que irme al doctor, hacerme estudios de la cabeza y todo eso, ¿no? Que sí es cierto, pero no todo eso no es el 100%, ¿sabes? Entonces yo lo consideré, yo le dije, pero pues, ¿qué va a hacer el psicólogo? O sea, ¿qué me va a decir? Nomás voy a decir, ay, pobrecita, sí, pobrecita, y así se me va a quitar, pues no. Ajá. Entonces, esa era como mi postura en ese momento, de que arreglar mis traumas no me va a hacer ya no estar en el piso en posición fetal llorando por mi vida, no va a ser eso, yo lo tenía así bien arraigado en mi cabeza. Y mi hermana me dijo, yo fui al psicólogo. Y yo, ¿qué? Como por. Ojo, yo considero a mi hermana una hermana prodigio. Yo considero que mi hermana es la hija que todos los padres quieren tener. La que nunca tiene problemas, ¿no? La que nunca tiene problemas, la que nunca le hablaron en dirección, la que no conoce un reporte, la que no conoce un citatorio, la que sacaba buenas calificaciones, la bien portadita y así. De toda la vida. Y tú como de, ¿tú qué problema Y vas yo, a tener? pero tú eres la perfecta, ¿no? Me estás choreando, ¿no? Y yo decía, nah, hombre. Y me dijo, sí, yo fui al psicólogo hace unos meses, yo me he sentido así y así, después del COVID. Como que mi hermana lo tomó muy, muy tranquilamente. A lo mejor Ajá. ella también pasó su proceso de, ay, no quiero, De pero aceptación. ya estaba como ya lo había Considerando. analizado. De hecho, ya había dejado de ir hasta el psicólogo. Ya creo que solamente iba una vez cada 2 meses. Entonces, sí me ayudó mucho el escuchar su versión, porque digo,
ok, entonces es una versión de una persona muy cercana a mí, es una versión de una persona que pasó exactamente lo mismo que yo y sobre todo que tiene los mismos papás que yo. Sí. Entonces, a mí siempre me ha importado muchísimo lo que piensen mis papás de mí. Eso es algo que, Hija de tu madre. perdón, lo hago en automático. Bueno, casi tira mordida, ¿no? Eso, eso es algo, Es que la desconcentra, güey. eso es, sí, me causa ruido. Eso es, ya, perdí. ¿Qué? Que Tú- estabas orgullosa de tus... No. Es que dices, que- Ah, que que teníamos güey, los mismos papás. Entonces, pues, al tener las mismas vivencias que yo. Entonces, Sí. cuando ella dijo que quería ir al psicólogo, para mí sí fue como un cambio de pensamiento, porque yo con mis papás era, no, es que no voy a hacer esto porque mis papás van a pensar tal cosa, no voy a hacer esto porque mis papás van a pensar, no voy a hacer esto, no voy a hacer así porque... bueno". Entonces, siempre le daba mucha importancia a lo que pensaban mis papás. O sea, si yo, a mí me estuviera cargando la fregada, si mis Ujú. papás estaban bien, para mí ya me estaba bien, ¿no? ok. Entonces, cuando mi hermana lo dijo, dije, ay, pero ella es la prodigio, o sea, Ujú. entonces no está mal, ¿sabes? Entonces lo consideré un poquito más, estuve más receptiva cuando ella habló conmigo, fue más... Ay, ya no te controlas, güey. fue- Ya, que deja los moscos, güey. voy a hablar así, Yo con estoy los aguantando la ojos cerrados. comezón, güey, de los tobillos, me lo estoy aguantando. Entonces dije, vamos a ir a una sesión y a partir de esa sesión veo si me aviento una segunda o no. Yo lo que quería era probar de todo para ver qué era lo que me ayudaba porque Ok, yo ya ya no como podía no conmigo. importa qué tenga que hacer, pero tengo que salir de donde me siento, ¿no? Donde Ajá, estoy. entonces a mí, yo fui igual a iglesias, o sea, ya cuando necesitaba yo decía, es que ya no puedo. Sí, busca Y la yo ayuda donde sea. le decía a mi mamá después de ahí, es que me siento muy nerviosa, pero no le decía a qué extremo llegaba mi Ujú. nerviosismo. O sea, ella se lo maquillaba muchísimo, pues porque, pues ya sabes, ¿no? Pero yo se lo maquillaba muchísimo a mi mamá y era como de que sí, me da y a veces ando inquieta, pero está bien, pero estoy bien. Y yo le decía, ma, creo que tengo que hacerme estudios de la cabeza. Y mi mamá me decía, ¿por qué? Y yo, no, pues porque, pues por normal, de rutina, pues se tienen que hacer. Y me decía, sí, pero pues no le daba la importancia pues porque no sabía el contexto en el que yo le estaba diciendo. Pues yo prácticamente le estaba, ay, por favor, mamá, ayúdame. Investiga más, La mamá. necesito. Hazme más preguntas. Ajá, pero yo no podía decirle a mi mamá, mamá, me está pasando esto y esto y esto. La única que sabía era mi hermana. De hecho, ya ven que mi hermana era la que me recogía Sí. en la empresa. Siempre y mi mamá nunca se enteraba. Entonces, se enteró una vez que nos torció cuando yo me puse mal. Mi hermana fue por mí y, y me llevaba en el carro. Entonces mi mamá nos marcó por teléfono y dijo, ¿dónde andas? Le dijo a mi hermana y mi hermana dijo, vine a Playas. Y mi mamá, ay, ando en Playas, ven por mí a tal farmacia. Tómala. Y nosotros, "Glup". Dije playas, no, dije, No. dije el Florido. Dije el 2000. No, Y di, no, ando en Tecate. sí, fíjate, es que, ay, no, es Mazatlán, creo. No, estoy fuera de la ciudad. Aquí dice Mexicali cuota. ¿Cómo que no va para el centro? Entonces dijo mi hermana, pues vengo con Adi. Y mamá ya luego nos marcó, luego nos interrogó y fue como, ¿qué pasó? ¿Por qué fuiste por ella? Tú deberías de estar trabajando y así, ¿no? Entonces ya le Ujú. tuve que decir. Pero tuve que llegar a ese extremo para yo poderle decir a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Me pasa esto, esto y esto y esto. Ok. Antes de eso, la primera vez que mi primera sesión fue con una psicóloga que me dijo, ni siquiera me presionó, o sea, yo llegué y fue como de, ay, ¿cómo estás? No, pues qué bien, bueno, ¿qué hiciste la semana en que trabajas, como conociéndome y así? Y terminé llorando, en mi primera sesión terminé llorando. em, Es normal, creo. Sí. sí, yo ¿Verdad que sí? terminé llorando. Sí, yo no lloré, pero sí me dieron ganas. A mí también. Yo terminé llorando a mares, a mares. Yo no sé por qué no inundé el consultorio de la Sí, porque ya la doctora. tenías que sacar, yo diría. Sí, o sea, llegué, estaba en el punto así, nomás faltaba que me hicieran así, uy, y yo me destrocé ese día, lloré muchísimo y dije, aquí es, Aquí me quedo. aquí me quedo.
Sí. Y cuando salí, me dio una paz, una tranquilidad, no me sentía ansiosa, no sentía como la pesadez que traes normalmente en la espalda cuando te da ansiedad. Ujú. No sientes como ese estrés, eso, o sea, como que el tener que estarte cuidando de todos lados, porque ya ven que tenía como este pedo de, Delirio de persecución. ajá, delirio de persecución. Entonces ya no me sentía así, yo salí bien fresca y dije, oh, ok, quiero más. Entonces empecé yendo 2 veces a la semana. Ujú. Empecé yendo 2 veces a la semana porque sí tenía mucho que sacar. Obviamente fue como, ok, vamos a tratar lo que tienes con terapia, porque sí le conté todo, obviamente, lo que me estaba pasando. Me dijo, vamos a ver si lo podemos disipar con terapia, si es algo que tienes que tratar solamente psicológico o si tus ataques de pánico son completamente físicos y tú no puedes con la terapia controlar tus ataques de pánico, entonces ya vas a necesitar medicación y vas a ir al psiquiatra. Cuando me dijo lo del psiquiatra, yo ahí me cerré. Después del que dijo, puedes ir al psiquiatra, yo me cerré. Yo ¿Te dio dije, miedo? ya no, sí. Ok. Muchísimo, muchísimo, porque por experiencias familiares, la medicina psicológica no era algo bien visto en mi casa. Entonces, para mí, yo me quedé, necesito medicación. O sea, yo era algo que yo no lo podía creer. Yo decía, no, pues yo nomás aquí tantito, joven. Entonces, Venía a cotorrear. sí, Ando yo nomás viendo, aquí vamos poquito ando ando viendo aquí. viendo, yo Nomás no ando traigo viendo. cambio a la vuelta. Entonces, cuando me dijo eso, necesitas medicación, dije, madre de Dios, ¿qué tengo? Oye, ¿ahora? Y yo, no, pero no tengo gripa. Y yo, no, sí me siento bien. No, es de la cabeza nomás. Pues sí me duele, pero no, sí me Sí, la aguanto. ¿cómo no es? ¿Qué le parece? ¿Cómo no es para la memoria? Entonces, cuando me dijo eso, yo ya después de ahí ya no escuché. Ya me cerré, ya no escuché. Ujú. Después, como que él lo entendió. Y en la siguiente sesión me lo comentó. Y gracias a mi psicóloga le perdí el miedo al psiquiatra. Todavía me costó un poquito de trabajo, la verdad, ir al psiquiatra. Me lo dijo en varias sesiones, pero yo no me sentía lista para ir al psiquiatra. A mí me da muchísimo miedo que los medicamentos te creen los tabús, que los medicamentos te creen adicción, que te creen tics, que te creen que te den efectos secundarios, que andes toda dopada, toda dormida, que sí pasa, pero pues es la moderación, no es siempre. Entonces, eso obviamente a mí me tenía con un pánico horrible y mi veterinaria iba a decir, y la veterinaria me dijo, y mi psicóloga me dijo, no le tengas miedo, no, la medicina no te va a mantener dormida, porque yo le conté obviamente el ritmo de vida que yo llevaba en ese momento. Me dijo, no te va a mantener dormida, si te mantiene dormida, ese no es el medicamento, simplemente te lo va a cambiar, no te asustes. Entonces, ella rompió todos los tabús que yo tenía con el psiquiatra. Tuve que pensarle un poquito más también el hecho del psiquiatra, pero al final fui, porque creo que también a ustedes les tocó que sí estaba yendo al psicólogo, pero siempre les decía como, ay, ya tengo que ir al psiquiatra, y ay, ya tengo que ir al psiquiatra, y no iba. Entonces, sí era, yo le tenía pavor al psiquiatra, los medicamentos así. Pero después que fui al psiquiatra, ya cuando tomé la decisión de ir al psiquiatra, que era cuando ya de plano, no manches, me estaban dando muchos ataques de pánico en el trabajo, dije, ni modo. Si ya no es con terapia y es algo más fuerte, ni modo. Entonces me agarré los ovarios y dije, tengo que ir al psiquiatra. Fui al psiquiatra, hablé con él y todo, me medicó y me decía, sí vas a necesitar medicación y yo, "Uts, Valió. ya valió. Me dio ciertas dosis, no las voy a decir para no darles ideas. Me dio ciertas dosis, me dio ciertos medicamentos y me dijo, esta te lo vas a tomar así, 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 así. Si te da sueño, si te da esto, me hablas. Y yo, va. Entonces, toda esa semana me sentí con la ansiedad muy controlada. Sí me dio sueño, sí me daba de repente nervios, sí me daba temblorina, pero... Y eso obviamente todo lo tenía que estar, le tenía que estar diciendo cómo era que me sentía. Y después me cambiaron el medicamento. Entonces,
sí es importante la medicación porque ahorita creo que ya que el medicamento normalmente hace efectos, bueno, depende también del medicamento, ¿no? Pero ponle que tú te tomas, ¿qué? Aleluya. Aleluya. Bueno, cambiamos de cámara. El medicamento. El medicamento, depende del medicamento, es que te dicen, ok, si tú te lo tomas aquí, en un mes te va a hacer efecto. Si sientes que no te hace efecto antes del mes, es porque así funciona este medicamento. Te explica todo, no te deja dudas. Puedes no tener apetito, puedes hacer esto, puedes hacer el otro y te explica completamente lo que te va a pasar para que no te asustes, porque también está tratando con personas ansiosas, está tratando con personas que se les van las cabras al monte, pues. Entonces, a mí me sirvió muchísimo desde la primera vez que yo fui al psiquiatra y desde ahí se me hizo la cosa más sana que pude haber hecho, la decisión más sana que pude haber tomado por mí y se me hizo de lo mejor. Después, de que todo eso pasó, ya estuve un poco más controlada y tuve que también accionar, por ejemplo, a aceptar otro puesto que tenía igual estrés, menos carrilla, pero me funcionó muchísimo porque ya tenía un poquito más nivelados mi estrés, mi ansiedad. Sí me daban obviamente bajones, eso sí me daban bajones, pero ya no eran los mismos, pues. Y empezó a evolucionar, la ansiedad empezó a evolucionar em, y a disminuir. Entonces, eso me ayudó muchísimo y creo que el haber tomado la decisión de ir al psicólogo y después al psiquiatra, yo a veces digo, no me hubiera esperado tanto, no hubiera sufrido menos, no me hubiera esperado tanto. Entonces, cuando eso pasa, que sientes la necesidad de pedir ayuda y de ir al psicólogo, en ese momento buscas un psicólogo y vas. No te esperes, porque creo que la ansiedad y sobre todo los ataques de pánico son una bomba de tiempo muy cabrona para tu salud. Y la ansiedad no perdona y la ansiedad no respeta. Si te dicen, estás en una junta importante, no me importa, ya voy. Y te da en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces sí es importante que no demeritemos nuestra salud mental. Súper importante. Sí, y ahí yo me quedaría con una información, o reforzaría uno de los puntos que tocaste, en el cual la información no te va a hacer daño. ¿Me explico? O sea, porque yo me identifico con la gente que no cree el psicólogo, que no cree en los medicamentos o que le espanta todo ese tipo de cosas. Pero sí rescataría ese punto en el cual digo, conocerlo no te va a dañar, por así decirlo, ¿me explico? Saber que tienes esa opción te puede ayudar y si no la quieres, estás en todo tu derecho de no hacerlo. No es el momento. Sí, exactamente, o sea, te van a dar la información necesaria para tú tomar una decisión y si en ese momento dices, sabes que la neta no, pues no. Yo creo que tomamos un descanso momentáneo. Es que Nano desapareció, no sabemos dónde está, se fue. Continuamos con el episodio. Yo creo que vamos a dar unos pequeños beneficios o algo que se nos ocurra de por qué sí ir a terapia. ¿Me explico? O sea, algo que digas, esto te puede ayudar para darte cuenta de ciertas cosas, ¿no? Yo diría que uno de los beneficios de ir a terapia es recordar muchas cosas que puedas haber olvidado en tu juventud o algo de estar bien contigo mismo. ¿Me explico? O sea, en específico, cuando fui a terapia, me hizo recordar mucho mi infancia o me hizo recordar ciertas etapas de mi vida en donde yo tenía un amor propio muy, que no me cuestionaba muchas cosas y que la información que me daba mi psicóloga me ayudaba yo a captar ideas, ¿me explico? Como el no encasillarse o el no cerrarse a una sola opción, ¿me explico? O sea, hay un mundo de cosas que optas
y que cuando tienes ansiedad o cuando tienes ciertos problemas te cierras en esa misma opción y no ves el panorama general. ¿Me explico? Sí, yo te entiendo porque creo que también es muchas veces para solucionar un problema, la mayoría de las personas queremos entenderlo, porque solamente así creo que lo puedes soltar una vez que entiendes la situación. Entonces, en terapia con un psicólogo te ayuda mucho a hacer esa introspección y atrás en el tiempo entender de dónde viene el trauma, el problema que estás arrastrando y ya de esa manera, con el conocimiento de que dices, ah, ok, me pasa esto porque en el momento de tal etapa viví esto y esto, bueno, ya lo conozco, wow, te cuesta menos trabajo soltarlo, porque muchas veces como que nos aferramos a que vivir Sí, con ese dolor, esa ¿no? es la palabra, ¿no? Se aferra uno a una idea. Ujú. Yo creo que también a aprender a sentir, que muchas veces desde que somos chiquitos y eso aparte de todas las generaciones y así, incluso las nuevas generaciones también, Sí, em, no sabemos sentir, no sabemos qué hacer con nuestras emociones porque no las conocemos. sí, como aprender a identificar tus emociones, ¿no? Ajá, entonces creo que el psicólogo nos ayuda muchísimo a eso, a liberarnos del no llores, sino vívelo, siéntelo, no pasa nada, es tu emoción, es lo que siente tu cuerpo, porque si tú Romper privas. barreras, ¿no? Ajá, si tú privas a tu cuerpo de alguna emoción, esa emoción no se va, se queda ahí arraigada, se queda, sí, entelarañada, pero en algún punto se va a seguir llenando y llenando y llenando y llenando y es cuando explotas. Entonces creo que una de las cosas de los beneficios que tiene el psicólogo es que te ayuda a sentir tus propias emociones y a manejarlas sobre todo. Entonces, una vez que pasa eso, te amplía muchísimo el panorama en muchísimas cosas, sobre todo el saber, por ejemplo, el enojo, qué tanto puedo llegar a enojarme, qué tanto puedo procesarlo, qué tanto ya es enojo, a lo mejor no me enoja tanto, qué tanto vale la pena exponer este punto, qué tanto vale, ¿sabes? Como depende de qué tanto te lastime a ti en tus emociones, saber más o menos, pues eso, manejar las situaciones de cierto modo. O por ejemplo, ver a las personas de manera individual. Eso también lo vi en terapia y me ayudó muchísimo el empezar a ver a las personas de manera individual, que no sean parte de ti, de ver las personas como aparte de, él tiene sus emociones, él sabe cómo las maneja, obviamente todo el mundo habla, depende de sus traumas, él tiene sus emociones, él sabe cómo las maneja y yo las manejo de una manera diferente, entonces el entender eso, el respetar que no voy a poder hacer que Nano maneje sus emociones como yo quiero que maneje sus emociones. Nano no va a aprender lo que yo quiero que Nano aprenda. Entonces, separar este punto y ver a las personas de manera individual, creo que eso te ayuda muchísimo y eso se aprende en terapia también. Uno de los también que beneficios que podría decir es el desahogo, ¿me explico? El externar las cosas que te callas, en el que por mucho tiempo puedes estar cerrado a decirle las cosas que te molestas, perdón, las cosas que te molestan, el decir las cosas que no te parecen y el externarlas, el ya decirlas, ¿me explico? Es como esta analogía de que está bien que tú tengas tus propios pensamientos y que tú mismo te digas esto está mal y esto no debería ser así, pero ya ponerle palabras, decirlo, externarlo con una persona y que la otra persona entienda qué es lo que está sucediendo y te pueda ayudar, eso es un beneficio muy cabrón, me explico, del desahogo emocional, que lo podemos, lo tocamos en el episodio en el que lo puedes tener en tus amigos cercanos o en tu gente de, güey, es que necesito verte y sacar este veneno, estas cosas que la neta Destapas la cloaca. destapas la cloaca. Y no es necesariamente que tengas un problema con la otra persona o con, ¿cómo se le dice? Con el entorno, ¿me explico? No, es que tú necesitas ponerle palabras a todas las cosas que estoy sintiendo para no quedarte encasillado en tu mente y hacerte ideas pendejas en el que empieza la ansiedad, ¿me explico? Y tú mismo te vuelves como que no, es así, y te cierras y te cierras y te cierras. Yo creo que otra ventaja también es el recuperarte emocionalmente.
Hace rato mencionaste un poco sobre eso, pero es más como muchas veces en terapia te hacen o te ayudan a o recuperar tu amor propio y porque siempre va a ser más importante que cuando tú estés, o siempre va a ser como una clave que tú estés sano emocionalmente porque una persona con esa fortaleza va a poder salir más rápido de sus problemas. Y otro punto también que veo como ventaja en psicólogo es que muchas veces te ponen actividades que a veces parecen hasta retos, pero son muy necesarias para que puedas avanzar en el proceso de sanación. Ah, sí, eso es muy claro también. También quería agregar un poquito el hecho de que también en terapia puedes ver cómo puedes reaccionar ante ciertas situaciones, ante ciertas circunstancias que a lo mejor para ti no son sanas y dices, yo ya soy enojón y así voy a morirme enojón y no se me va a quitar y así. No es cierto. Son heriditas. Normalmente siempre nosotros hablamos de cómo nos va en la feria, ¿no? Entonces, habla cada quien de sus propias heridas. Entonces, si una persona tiene un carácter específico, no significa que sea así, no significa que así vaya a ser, que no se le vaya a quitar. Significa que tiene ciertas cosas que trabajar. A lo mejor sí puedes tener un carácter fuerte, pero también el saber y conocer ese carácter fuerte que tienes te ayuda muchísimo para saber en dónde lo canalizas, ¿sabes? En dónde lo metes, cómo actúas con por eso es importante conocer las emociones, para saber cómo actuar al respecto y que no sea incómodo ni para ti ni para tu entorno. También para una persona que, no sé, en cualquier emoción que tú manejes, que en donde predomine, ya es que en esta película de Disney y Pixar que se llama la de Riley, ¿cómo se llama? Intensamente. Intensamente, vemos que la niña está dominada por la felicidad, Por la alegría. Ajá. por la alegría, y la mamá por la tristeza y el papá por furia. Sí. Entonces, eso no significa que la mamá sea depresiva, significa que predomina ese sentimiento que le sirve y sabe manejarlo para cuidar a su familia. Igual el papá, que son más impulsivos, no significa que esté mal, sino saber en qué medida puedes utilizar esos sentimientos. Igual la niña, que al final se dio cuenta de que no es malo tener un recuerdo Negativo, triste, ajá. feliz, triste, agrio, triste, ¿sabes? Entonces creo que eso es importante. Creo que esa película está muy bien definida de la situación en donde entra el psicólogo. ¿Sabes? Sí. En que no es necesario que seas feliz siempre, no es necesario que seas enojón siempre, no es necesario que seas triste siempre, sino el aprender que las emociones no son son una combinación y puedes hacer ciertas combinaciones entre emociones en donde tú solito vas a saber cómo sacar esas combinaciones, depende de la situación en la que te encuentres. Sí, que todos los eventos van a dar un sentimiento y que tienes que aprender a detectar el sentimiento y a través del sentimiento poder canalizarlo para llevar tu vida, ¿no? Esa creo que para mí es una función muy importante que también maneja un psicólogo. Y eso lo aprendes, no se nace siendo así, ¿sabes? Qué bueno, muy, muy bonito ejemplo, la verdad. Pues yo creo que terminamos con estos bonitos comentarios. Recordamos que ya no pueden escuchar en Spotify si llegaste hasta aquí y estás viendo este pequeño comercial en Spotify, en Para Amazon. la otra lo vamos a decir al principio, corte comercial. No, amigo. Es más, cortas pedazos fueron al inicio. Ya sé, ¿no? En Amazon Music, en Spotify, en Apple Music, en YouTube y algunos fragmentos en TikTok y en Facebook que nos pueden ir ahí a comentar si es lo que quieran. También recuerden que si tienen algún tema que necesitan hablar y no tienen con quién, pueden mandar mensajitos a Facebook, Instagram y tratar de ayudarles quizá a nosotros o si quieren que alguno de sus temas sea expuesto aquí en la mesa del podcast. Exacto. También recuerden comer frutas y verduras. Como comercial. Este programa fue ajeno el partido político. Ya sé, ¿no? Entonces nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.